En este video les mostraré cómo desbarato esta protección de ventana porque el otro herrero utilizó puro material reciclado. Tú dime si crees que está bien lo que hizo o que está mal. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Comencemos. Mis amigos, sean todos bienvenidos a este su canal. Miren, hoy me mandaron a reparar esta protección de ventana. La dueña de esta casa mandó a hacer la protección nueva y pues se la cobraron bien, pero miren todo lo que le hicieron, miren lo que le pusieron. Miren, todos estos son tornillos esmerilados, materiales pegueteados. Miren así de costado. Miren cómo está toda chueca. Todos los tubulares golpeados. Miren, aquí tiene más barrenos. Aquí tiene uno, aquí tiene otro, aquí tiene un golpe. Yo le voy a quitar todo lo que es esta protección porque si de por sí está fea, más bien está mal hecho el trabajo. Y qué triste pues de que muchas veces por culpa de unos paguemos todos, ¿verdad? La gente pierde la confianza en nosotros. Miren, aquí está. Todos son puros barrenos, todo es material reciclado y la señora pagó bien su trabajo. Entonces, pues hay que ponernos abusados en todo eso, porque al final de cuentas, pues nada más una vez te dan trabajo, ¿verdad? Ya después ya no te vuelven a dar trabajo. Pierden la confianza en ti y pierden la confianza en nosotros como herreros, porque la gente queda con la duda de que si le vamos a entregar un buen trabajo. Y también el costo, ¿verdad? Cobran bien su trabajo, el trabajo de herrería es bien cobrado como para que entreguen todo este tipo de, pues de trabajo, ¿verdad? La verdad no hay que ser así, hay que ser honestos, preferible hacer nuestro trabajo bien, no le hace que ganemos poco, pero que quede bien. Este trabajo es el que te recomienda. ¿Ustedes creen que con este trabajo la señora le va a volver a dar trabajo a la persona esa? Bueno, ahí se los dejo de tarea, ya que esté la protección hecha. Ya les haré un pedacito para que vean cómo queda. Y si por fuera se ve fea, miren por dentro. No sé si se alcanza a distinguir el golpezonón que tiene ahí. Miren todos los perfiles barrenados. Todo está barrenado, miren. Todo está barrenado, golpeado. Y bueno, pues que se le puede hacer, ¿verdad? A nosotros nos toca reparar, arreglar todo esto. Bueno, aquí ya estamos desbaratando lo que es todo el enrejado. Vamos cortando poco a poco con tal de también no dañar el marco que ya tiene esta ventana. Bueno, como aquí ya lo ven, ya le quité toda la protección a esta reja y hay que ponerle protección. Estoy limpiando bien todo el material para poder soldar porque con la pintura es muy difícil. Pero van a ver cómo va a quedar, es un cambio muy radical. La quiso sencilla la señora, no la quiso muy complicada. Quiso que se viera de puros cuadritos, pero yo pienso que se va a ver mejor con puros cuadritos a que le pongan pues lo que tenía, ¿verdad? Eso es desecho ya, eso no sirve. Hay que hacer un trabajo bien para que la gente nos siga buscando, que no, que no nos cambien, ¿verdad? Garantizar nuestro trabajo, que se vea bonito. Aquí estamos, bueno, le nombramos esmerilando toda la soldadura que quedó de la otra protección, de la otra reja. Y miren cómo tiene de agujeros la parte de adentro. Bueno, yo pienso que no es justo. Y aquí ya estamos soldándole lo que viene siendo la nueva protección, la nueva reja. Aquí estamos utilizando puro material nuevo, no estamos utilizando reciclado ni mucho menos. Hay que utilizar material nuevo, la señora nos está pagando lo justo, entonces pues no hay que escatimar en los gastos. Aquí estoy utilizando tubular de 1 por media. Todo este tubular es galvanizado, ese se usa para, pues en lo que es costa, para que no se oxide y dure mucho tiempo. Amigo colega, ¿a ti te ha tocado hacer este tipo de reparaciones? ¿Y cuántas veces el cliente te ha dicho que se sienten inseguros ya al mandar a hacer un trabajo por el tipo de trabajo que han estado haciendo? Bueno, déjamelo saber aquí en los comentarios tu experiencia como soldador y qué te ha pasado a ti.
sobre este tipo de trabajos. Bueno, y como siempre, si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas, que le des like, compartas y dejes tu comentario qué es lo que te gusta. Así quedó, miren, esta protección. Ya le quitamos todo el otro diseño y la quiso así, que se viera de puros cuadritos. Y así quedó, ¿verdad? Todo material nuevo. Ahí está listo. Miren, estos son los tambores que yo hago. Utilizo una que se llama persiana y lámina. Quedan muy macizos y miren cómo los dejo por la parte de adentro para que no se vea pues la armazón que se hace con la lámina. Esta puerta yo la hice. Como está, miren cómo se ve la parte de afuera, puros tambores. Y también hice esta otra puerta, está aquí, igual con sus tambores. Miren cómo quedaron, más que ahorita ya está charpeada porque están pintando, pero la van a dejar bien bonita. Miren cómo se ven bonitos los tambores y quedan bien macizos. Yo he visto otro tipo de tambores que solamente le cortan lo que es aquí a la lámina y le van haciendo los dobleces y es la única, o sea, solamente es la lámina, ¿verdad? Entonces yo le hago este bastidor, este material se llama Z persiana y pues su lámina. Entonces hago el bastidor con Z persiana, por dentro siento lo que es la lámina y por aquel lado le pongo otra lámina para que no se vea lo que es la unión de aquí. Si se fijan, aquí en esta parte se le pone sellante o para sellarle para que no entre la humedad. Eso es lo que hay que proteger mucho, más que nada en esta zona, verdad, que es playa, es costa. Entonces debemos de proteger mucho todo eso para que no se vayan a oxidar pronto. Y cuando haces el tambor con pura lámina, pues normalmente le haces cortes a la lámina, la cortas y la vas doblando. Entonces le estás quitando, si de por sí la lámina es delgada y luego le cortas, le vas quitando pues todavía más material, la haces más delgada. Le llega la corrosión y comienza luego a oxidarse de donde están las uniones. Necesitas proteger muy bien. De todas maneras, aquí en esta parte de las costas, necesitas siempre mantener bien pintado tus trabajos de herrería, ¿verdad? Para que te duren muchos años. Y esta puerta abre, esta hoja de aquí abre para allá y esta hoja de aquí abre para acá. Entonces ves que la abres, se abre de librito, se le nombra puerta de librito. La abres y cierras esta puerta para acá y queda todo el espacio para entrar y salir con material o con muebles, como quieras, ¿verdad? Por la parte de adentro le puse unos, aquí le llamamos picaportes. Miren cómo queda esta pegada hasta acá. Así es como queda pegada, y ya cuando abres toda esta se abre hasta acá. Así es como quedó. Estos son los picaportes. Y también esa puerta yo la fabriqué, esa puerta de arco, y nada más que bonito cielo le pusieron aquí. Esa yo también la fabriqué. También la parte de abajo tiene tambores por la parte de afuera y tapada por dentro. Bueno, espero y les guste estos videos. Dime cuál de las tres puertas te gustó más. Déjame aquí abajo tus comentarios. Y si te gustó, dale like, comparte con personas que quieran, ocupen un trabajo como estos, pues compártelo, ¿verdad? Para eso hago estos videos, para que saquen más diseños. Y esta es la puerta que va para la parte de afuera. Bueno, para mi gusto, a mí se me hace bonita, ¿verdad? Pero pues cada quien, ¿verdad? A mí se me hace bonito el diseño. Mira, aquí están los tambores de esta. Como le dije, los tambores igual como viene la horma del arco, ¿verdad? Y sus tamborcitos a cada lado, su protección, un adorno pues ahí sencillo, ya poniéndole sus cristales y pintándola bien.
Les aseguro que va a quedar bonita esta puerta. Y pues, como sugerencia a todos mis amigos o colegas herreros, traten de hacer lo mejor que se pueda. Yo sé que yo tampoco no soy un experto y no soy muy fregón, perdón la palabra, pues no soy muy fregón, ¿verdad? Pero pues échenle ganas. Este trabajo es muy bueno, pero pues si no le echas ganas a este trabajo, pues pierdes clientes, pierdes al cliente, y a veces el cliente conoce más personas y pues ya no te recomiendan, ¿verdad? Entonces la situación está muy carambas como para andar haciendo trabajos mal hechos. Hay que tratar de dejar lo mejor que se pueda, ¿verdad? Que te quede tu trabajo pues bien ajustadito. Miren, como ahí arriba el arco, pues el arco no está bien, el arco que viene de allá, ¿verdad? Pero traté de dejarlo lo mejor que se pudiera. Pues traté de hacer las cosas mejor, ¿verdad? Errores tenemos todos. A mí me pasó una vez que hicimos un trabajo, yo no hice el trato, yo estaba pues más joven, apenas estaba iniciando esto, y la persona que hizo el trato se gastó el dinero, pues la economía estaba muy difícil y se le hizo fácil gastarse el dinero. Y hizo lo mismo que vimos ahorita con la protección que está en la parte de afuera, ¿verdad? Se puso a utilizar material usado, y cuando pues entregó el trabajo, entregó la puerta, pero la dueña o la que mandó a hacer la puerta, también una mujer, pues se molestó, ya no le quiso mandar a hacer trabajos a él, y me dijo que por qué yo no le hacía el trabajo, ¿verdad? La señora me pagó mi trabajo, o sea, lo que sea, pero pues ya no se recomiendan, ¿verdad? Ya no se recomienda. Entonces échenle ganas. Yo también he cometido errores, también me he equivocado, y gracias a la equivocación pues va uno mejorando poco a poco. Entonces este video lo hago para que pues vayas aprendiendo más. Mira, ahí tengo mi canal donde puedes ir aprendiendo cómo ir haciendo todo ese tipo de trabajos que te pueden ayudar muchísimo. Y pues más que nada que aprendas un poquito más, ¿verdad? Que te enseñes, haz tu trabajo bien. No es solamente decir yo ya sé soldar, me voy a poner ese trabajo. No, necesitamos saber escuadrar, despatinar, mucho medidas, saber mucho de medidas, porque no es nada más decir yo ya sé soldar y me aviento a hacer trabajos de herrería, ¿no? Hay que saber hacer las cosas y más que nada tener mucha creatividad, mucha imaginación. Bueno, aquí les dejo este video, espero que les haya gustado. No es parte del contenido que hago, pero pues esto lo hago más que nada para que más personas aprendan, para ayudar, ¿verdad? Consejos, tips, si te gustan, si te sirven, utilízalos, si no te sirven, no los utilices, ahí déjalos, a lo mejor a alguien más adelante le pueden servir. Y si te gustó este contenido, deja aquí en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó, y déjanos tu poderoso like, comparte con algún amigo, una persona que quiera saber de conocer más de este trabajo, o si tú quieres hacer un trabajo como este, pues ahí te voy dejando las imágenes, las fotos, cómo van quedando los trabajos. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.